¿Qué tal, jóvenes de noveno grado? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar esta semana de clases viendo lo que es la segunda medida de dispersión, que en este caso es la desviación absoluta media. La semana pasada vimos la parte del rango y ahora vamos a ver la desviación absoluta media. Vamos a ver a qué nos lleva esta clase el día de hoy. Para comenzar, entonces nos vamos a remitir al ejemplo que aparece en tu libro, el de la parte B, donde nos dice vamos a comparar las notas de los grupos C y D. Entonces imaginémonos que tenemos 12, por decirlo así, dos secciones y tenemos 10 estudiantes. Aquí, la lista aquí donde dice número de lista, imaginémonos que son 10 estudiantes de dos secciones. Imaginemos la sección de ustedes, sección 1 y sección 2 en el colegio, pero acá estamos utilizando las letras C y D. Y pues estas son las notas de esos 10 estudiantes que ustedes pueden ver acá. Y a esos 10 estudiantes de cada uno de los grupos C y D se le calculó la media y se le calculó el rango. Entonces la media para el grupo C es 60 igual que para el grupo D, y el rango pues para ambos grupos también es 50. Entonces te estarás preguntando, profe, pero es que ¿y ahí qué hacemos? Porque ¿cómo decidimos o cómo determinamos o damos una respuesta referente al análisis de esos dos grupos? Entonces cuando se nos presenta esa situación, entonces tenemos que utilizar, en este caso, otra de las medidas de dispersión, que en este caso es la desviación absoluta media, para poder sacar algún tipo de conclusión con respecto a la dispersión de los datos. Entonces, lo que voy a hacer antes de... Bueno, vamos a primero a definir lo que es la desviación absoluta media que aparece en tu libro. Y esa definición aparece de la siguiente forma. Nos dice que la desviación absoluta media es igual a la suma de los valores absolutos. Fíjate bien, la suma, vamos a ir despacio, la suma de los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media, y todo eso dividido entre la cantidad total de datos. Suena así como un trabalenguas la definición, ¿cierto? Pero es bien extremadamente sencillo. Vamos a volver a leer. Dice que es igual a la suma de los valores absolutos, me está hablando de valores absolutos, de las diferencias, es decir, de las restas entre los datos. ¿Cuáles datos? Estos datos y la media, es decir, con este valor de acá. Lo voy a hacer entonces en nuestra pizarrita. Me voy a llevar esto a la pizarra para que nosotros podamos trabajar. Nada más que vamos a cortar por acá. Vamos a hacer un corte de la tabla para poder hacer el cálculo. Bien, vamos a colocar esto por acá, vamos a cerrar esto por acá, vamos a dejar esto por acá. Entonces, vamos a decir, fíjate bien, vamos a calcular en este caso la desviación absoluta media. Entonces, vamos a ponerlo así, desviación absoluta media, el DAM del grupo C. Y para poderlo calcular nos dice que se toman en cuenta la suma de los valores absolutos de las diferencias de los datos menos la media. Es decir, voy a tomar el primer dato, pero dentro de un valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de este dato, 64, y a esto le voy a restar el valor de la media. ¿Cuánto es el valor de la media? Pues 60. 60, cierro el valor absoluto, más, porque dice que es la suma de los valores absolutos de las diferencias de los datos menos la media. Entonces aquí ya tengo el primero, que es este. Ahora voy con el segundo, que es 76. Entonces va a ser 76, siempre se escribe primero el dato, menos 60, que es la media, más, voy con el tercero, voy con 56, pues sería 56 menos 60, cierro el valor absoluto, más, ahora voy con el cuarto dato, 83 menos 60, más, voy a mover un poquito la página, ahí, luego sería 47, este dato de acá sería más 47, sería 47 menos 60. Ok, más, usted lo va a continuar en línea derecha, ¿no? Yo por cuestión del espacio lo voy a continuar acá abajo, lo correcto es dejarlo en línea derecha. Yo por el espacio, para estar viendo la tabla, lo voy a escribir acá abajo. Sería más 85
menos 60 más, luego tendríamos el siguiente dato que es 38 menos 60 más, cierro el valor absoluto acá, ¿verdad? Más 43, tendríamos 43 menos 60 más 73, tendríamos 73 menos 60 más, el último valor que tendríamos por acá sería 35 menos 60, cerramos el valor absoluto y todo esto dividido, fíjate bien, dividido entre el total de datos que tenemos. Y el total de datos, si tú lo puedes ver, son 10 datos los que tenemos en total, pues dividido entre 10, ¿no? Entonces, al efectuar los valores absolutos, fíjate bien, 64 menos 60 es 4, y el valor absoluto de 4 positivo es 4, más 76 menos 60, pues es 16, entonces me quedaría aquí, valor absoluto de 16 positivo, más, y aquí es donde yo quería llegar, 56 menos 60 es menos 4, pero el valor absoluto de menos 4 va a ser 4, ¿ok? Por la definición del valor absoluto. Entonces va a ser 4. Es decir, todos los valores que tú encuentres aquí siempre tienen que quedarte positivo. Vuelvo a repetir esta parte. Todos los valores que tú encuentres a la hora de hacer la suma tienen que quedarte en positivo, nunca en negativo, ningún valor en negativo. Más, eso te lo digo porque si tú utilizas la calculadora, tú agarras la calculadora y pones 56 menos 60, te va a dar menos 4. Pero recuerda que es un valor absoluto lo que yo tengo acá. Entonces, por tanto, al aplicar la definición de valor absoluto, ese valor siempre me tiene que quedar positivo. 83 menos 60, pues aquí sería en todo caso el valor de 23 más 47 menos 60 sería el valor de 13 más 85 menos 60 es 25 más 38 menos 60 es 22 más 43 menos 60 pues es el valor de 17 más 73 menos 60 es 13 más 35 menos 60 pues nos va a quedar el valor de 25 y ahí tenemos, entonces tendríamos 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso dividido, toda la suma, dividido entre el valor de 10. ¿Ok? Si tú sumas todos estos valores, a ti te va a quedar en tu calculadora 162 dividido entre 10. Y pues si tú divides 162 entre 10, eso nos va a dar 16.2, el valor que tendríamos ahí de la desviación absoluta media para el grupo C. Bueno, de esta forma, no quiero alargar mucho el video, de esta forma como yo calculé la desviación absoluta media del grupo C, es como se calcula también la desviación absoluta media del grupo D, como a continuación te lo muestro. Aquí, esta parte de aquí, lo hice manualmente para que tú entendieras cómo es que sale la información, cómo es que se calcula esta parte. Regresando acá entonces a la presentación, vamos a poner eso por acá. Vamos a colocar. Ok, ahí. Entonces, la desviación absoluta media del grupo C es como lo acabamos de calcular. Eso nos dio 162 entre 10, nos dio 16.2. Para el grupo C, la desviación absoluta media del grupo D, en este caso, entonces hacemos el mismo procedimiento, encontramos los valores absolutos de las diferencias, en este caso de la suma de las diferencias de los datos menos la media. Hacemos el mismo procedimiento ya nada más que con los valores del grupo D, este valor del grupo D, y el total de la suma lo dividimos entre 10. En este caso nos da 114 entre 10 y eso es igual a 11.4. Ahora quiero que observes acá, ¿ok? Quiero que mires la diferencia entre un grupo y el otro grupo. ¿Dónde hay mayor diferencia con respecto a la media? Pues evidentemente en el grupo C. Quiere decir que los valores se encuentran más cercanos con respecto a su media en el grupo D que con respecto en el grupo C. Es decir, que hay menos dispersión. Para dar una respuesta fehaciente, hay menos dispersión de datos con respecto a la media en el grupo D que con respecto al grupo C que estamos analizando por acá. Y de esa forma entonces es como nosotros calculamos
la desviación absoluta media, pues en este caso para estos dos grupos de notas que tenemos por acá. Entonces, y aquí podemos concluir, cuanto mayor es la desviación absoluta media, los datos se dispersan más de la media, como te lo estaba diciendo. Entonces, ¿qué grupos se dispersan menos de la media? Pues evidentemente el grupo D, ¿sí? El grupo D tiene menor dispersión con respecto al grupo C que estamos analizando. En este video, jóvenes, no les voy a dejar tareas, les voy a dejar tarea a partir de la clase de mañana. Y pues vamos a seguir con este tema hasta que tú lo puedas analizar de la mejor manera. Nos vamos a quedar por acá. Cuídate y que estés bien.